Una singularidad es algo que pasa muy pocas veces y en las que deben incurrir varios factores para que suceda. Pero cuando una singularidad empieza a tener un periodo de ocurrencia, deja de ser singularidad y se convierte en coincidencia. Y sí, hoy en Memorándum traemos una coincidencia de Ecuador en los mundiales, la posición clave que para mí ha dictaminado siempre si Ecuador tiene un buen o mal mundial. Y esa posición es nada más y nada menos que el medio centro defensivo. Así es, el volante tapón. Para llegar a esta conclusión tuve que ir desde el arco. Si bien en el arco hemos tenido a 4 arqueros diferentes en estos mundiales, ninguno ha tenido mayor complicación y todos han sido de características distintas. Con respecto a la parte defensiva, aunque no hayamos resaltado tanto, tampoco hemos tenido mayor problema. Los laterales en mundiales siempre han dado la talla con asistencias importantes. Recuerdo el centro de Ulises contra México o la jugada de la hormiga Paredes contra Honduras. O los centros de Walter Ayoví en el 2014. O el mismo Ángelo Preciado haciendo un gran centro contra Qatar. Y ni bien se hable de Pervis Estupiñán con su gran partido contra Holanda. De delantero tampoco nos podemos quejar mucho. El Team Delgado en el 2002 demostró su potencia. En el 2006 la repitió y junto con Carlos Tenorio derrocharon la mayor cantidad de goles que Ecuador ha hecho en un mundial. Y ahora, si hablamos del 2014-2022, Ener estuvo impecable. Con los extremos sí hay un poco de deuda pendiente, sin embargo Antonio Valencia y Edison Méndez en sus respectivos mundiales pudieron un poco salvar cada banda. Pero lo que para mí ha definido que Ecuador tenga un buen mundial, lo vuelvo a repetir, es el medio centro defensivo, el volante tapón, nuestro 5 Laquina, el recuperador. Por eso en Memorándum vamos a recordar por qué esta posición ha sido tan importante y por qué creo que este mundial se va a volver a repetir esta coincidencia, esta maldición. Y bueno, nos transportamos al 2002. Debut contra Italia. Nuestro 5, Edwin Tenorio, junto a Alfonso Obregón. Edwin era el encargado de la marca, el de repartir, el de poner las ganas, el de poner los huevos. Eso se notaba a leguas, pero no tuvo un gran mundial. Y bueno, Obregón tampoco. En el primer partido, Edwin Tenorio sale sustituido al minuto 59 como parte de la estrategia del bolillo para intentar cambiar un partido que se había perdido en los primeros 30 minutos. Fue un cambio posición por posición. El jugador que entraba era nada más y nada menos que Marlon Ayoví, jugador que había sido parte del proceso pero que había sido normalmente puesto en la banca. Contra México, nuevamente al minuto 35 Edwin Tenorio fue reemplazado, esta vez con una molestia física, nuevamente por Marlon Ayoví. Y más tarde también en el mismo partido salió Obregón. Como digo, la doble pareja de 5 no tuvo una gran participación. Ecuador terminó en aquel partido contra México con apenas un 38% de posesión del balón, la más pobre en nuestros 13 partidos mundialistas. Un baño completo de México aquella madrugada, un partido lleno de faltas de Ecuador que llegó a 20 faltas cometidas. En el último partido, ya sin presión, el Bolillo Gómez decidió por Marlon Ayoví y Alfonso Obregón, y Ecuador consiguió su primera victoria histórica. Pero el análisis queda de la siguiente manera. Edwin Tenorio, consolidado en la eliminatoria, no tuvo un gran mundial y fue intercambiado muy temprano en el mundial por otro volante, en este caso Marlon Ayoví. Ahora, ¿por qué esto es una coincidencia? Transportémonos a Alemania 2006. Luis Fernando Suárez, ahora en el cargo de técnico, había jugado casi toda la eliminatoria con el doble tapón. Sí, Marlon Ayoví y Edwin Tenorio, justo los dos protagonistas de la primera coincidencia. Pero semanas antes del debut, decidió en los amistosos de la gira europea poner en el once titular a un joven segundo Alejandro Castillo, con muy poca experiencia en selección. En esta gira europea, el mismo segundo Castillo lo dice en un documental llamado El Mundial desde Adentro, con José Carlos Crespo, donde dice, ahí nos metimos en la lista, acá les dejo el recorte. A veces nos ponemos a gozar ahí con Antonio, ¿no? Me dice, Morocho, nos metimos ahí.
había metido gol contra Colombia y había sido muy firme en el resto del partido. Con esa decisión, Ecuador no se sabía qué pasaría hasta su primer partido contra Polonia, donde Castillo demostró que quitaba y ponía físicamente lo que hacía falta. Junto con Edwin Tenorio formó ese doble 5, la mejor participación histórica en la selección. Pero espera. ¿Me estás diciendo que Marlon Ayoví, el jugador que había ganado la pulseada en el Mundial 2002, ahora la perdía en el 2006 con un segundo Alejandro Castillo joven? Quizás sea coincidencia nada más. Pero bueno, vayamos a la eliminatoria 2010, donde probablemente tuvimos la mejor volante de la historia, al menos que hayan coincidido. Un Edison Méndez experimentado, un Antonio Valencia consolidado, un segundo Castillo más fuerte que nunca y un Cristian Noboa que al final de la eliminatoria terminó complementando lo que para mí ha sido la mejor volante de la historia del Ecuador, al menos en coincidir en cancha. Lastimosamente esa selección no pudo llegar al Mundial. Sí, de la mano con Sisto Bisuete fuimos eliminados en el gran partido contra Uruguay, que es mejor borrarlo de la memoria, y tuvimos que dar vuelta a la página y la federación en 2014 decidió nuevamente probar con la fórmula colombiana. Esta vez sería Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda en toda la eliminatoria volvió a confiar en la misma dupla de primera línea, Segundo Castillo y Cristian Noboa, uno recuperando y uno distribuyendo. Y ya estaba lista la convocatoria para el Mundial, pero el 31 de mayo del 2014, 15 días antes del inicio de la Copa del Mundo, pasó algo inesperado, algo que todo el país terminaría lamentando más adelante. Y es que Segundo Castillo, en el partido contra México, se lesiona muy fuerte con un choque contra el mexicano Montes, 15 días antes del Mundial. El mortero, que había sido titular indiscutible por 8 años en el puesto, quedaba fuera. Sí, y tenía ahora Reinaldo Rueda que buscar un sustituto. Pero espera. Volvamos al 2006. ¿No fue Segundo Castillo que ganó la pulseada a Marlon Ayoví, que en el anterior Mundial le había ganado la pulseada a Edwin Tenorio? Otra vez se vuelve a repetir la coincidencia. Pero bueno, hablando de soluciones y sustitutos, Reinaldo Rueda tuvo que echar mano de lo que tenía a la mano. Tras la no inclusión de Pedro Quiñones en la lista definitiva, el único nombre que podía darle una mano de los 23 convocados era Carlos Grueso. Sí, el joven volante de Barcelona que había sido campeón en 2012 y había tenido un buen año en el 2013, llegaba a la selección con muy pocos minutos y era su momento de probar si estaba listo. Entonces Reinaldo Rueda decide ponerlo contra Inglaterra en un amistoso que terminamos empatando 2-2 con un golazo a los minutos finales de Michael Arroyo. Grueso había pasado la prueba y el país, un poco triste por lo de Castillo, estaba ilusionado por un joven de 17 años que probablemente podía replicar lo que hizo Castillo en el 2006. Sin embargo, no fue del todo cierto. Tras la salida del Segundo Castillo confirmada, Reinaldo Rueda decidió llamar un volante tapón. La prensa decía que Pedro Quiñones no iba a ser llamado, que algo estaba roto en la relación del técnico y el jugador. Y tras sorpresa de muchos, decide llamar a alguien que no estaba ni en la lista de 30 jugadores de buena fe, el jugador Osvaldo Minda, que si bien había sido probado en el circuito eliminatorio por Reinaldo Rueda, no estaba en las papeletas de nadie para llegar al Mundial. Incluso recuerdo que el abogado Varas decía que lo habían llamado a Osvaldo Minda porque le quedaba el traje de Segundo Castillo. Y sí, terminó usando la 14. Pero bueno, volvamos al reemplazante de Castillo, Carlos Grueso. Primer partido del Mundial, Suiza contra Ecuador. Empezamos ganando. De repente una desconcentración y Suiza nos empata. En el último minuto, contraataque bestial. Arroyo no patea y en dicho contraataque Carlos Grueso intenta bajarse al suizo, no lo logra y gol para los suizos.
algo que el país le terminaría reprochando a Carlos Grueso y poniendo una cruz que hasta el día de hoy no se la ha podido sacar del todo. Ecuador perdía su primer partido. Las críticas caerían sobre el volante 5 que no tuvo un gran partido y que siempre la prensa y la gente decía que jugaba solo para atrás. Tras ese mal partido contra Honduras, Rueda decide tocar el equipo y manda a Osvaldo Minda al frente como titular. Y sí, otra vez se hacen cambios en medio de una participación mundialista en un puesto clave, el puesto del 5. Ecuador terminaría consiguiendo un buen resultado contra Honduras y un buen resultado contra Francia, pero que no le alcanzaría para clasificar a la siguiente ronda. En 2018, tras un 2014 con altos y bajos, la federación decide contratar a Gustavo Quinteros, y con Gustavo Quinteros una nueva línea de doble 5 llegaba a Ecuador. Este era el caso de Osvaldo Lastra y Pedro Quiñones, que alternarían con Cristian Novoa para formar esa primera dupla en los primeros meses del cargo. Carlos Grueso había sido borrado inicialmente en la selección. La crítica fue muy dura y Quinteros no lo llamó al inicio. Sin embargo, tras 2 Copa Américas dirigidas por Gustavo Quinteros, una donde tuvo la peor de las suertes y la otra en el Centenario donde Ecuador hizo un papel aceptable, volvió a la palestra el nombre de Carlos Grueso. Sin embargo, no volvió a tener el rendimiento adecuado y el resto de la eliminatoria, Gustavo Quinteros hizo mano del equipo que se estaba empezando a poner fuerte y llamó a Jefferson Orejuela. Sin embargo, peleas dirigenciales entre Gustavo Quinteros y el entonces presidente Carlos Villasís pusieron fin a un ciclo con muchos altos y bajos que al final terminaron perjudicando a la selección nacional. Ecuador no clasificaría al Mundial de Rusia 2018 y todos estos 4 años que hemos mencionado se irían a la basura sin tener un 11 consolidado ni un proyecto futbolístico. Llega la nueva federación. Con la salida de Quinteros y el interinato de Célico, Carlos Villasís decide volver a las bases y llama al Bolillo Gómez. El Bolillo, técnico bastante querido pero a la vez bastante criticado, ya que se decía que sus métodos ya estaban bastante caducos, toma la selección cuando ya no se necesitaba un motivador, se necesitaba un estratega. Juega una Copa América no del todo mala, donde encuentra en Jackson Méndez un volante que le pueda ayudar en la marca. Sin embargo, el Bolillo, por cuestiones personales, resultados y peleas con la prensa, termina saliendo del banquillo de Ecuador. Con nuevas elecciones en la FEF y con Francisco Egas como nuevo presidente, empieza un nuevo proyecto y el nuevo elegido es el holandés Johan Cruyff. Johan Cruyff no solo no dirigió un solo entrenamiento, sino que no pudo hacer ni siquiera una nómina. Le cayó una pandemia y prefirió por problemas personales retirarse de la selección y el proyecto que había durado cerca de año y medio no llegó a nada. La FEF tenía que tomar mano. El encargado ahora sería Gustavo Alfaro. Alfaro, con pocos meses en el cargo, tuvo que echar cuenta de lo poco que había, pero sin embargo se fijó en un nuevo jugador que acompañaría este doble 5. Tomaría a Carlos Grueso nuevamente y a Moisés Caicedo, en el que hasta ese entonces era un desconocido del fútbol nacional. Empezó contra Argentina. Su debut contra Argentina no fue del todo malo, caímos 1-0, pero Moisés Caicedo demostró que estaba para grandes cosas, que era un muchacho que no le temblaba nada y que jugaba con una soltura digna de admirar, de años de experiencia. Y a su lado un Carlos Grueso ya más maduro, que sin embargo la gente y la prensa seguían pegándole por ser un jugador que juega hacia atrás. El segundo partido Ecuador gana 4-2, incluso Moisés Caicedo marca uno de los goles, y en el tercer partido Ecuador gana fuera contra Bolivia, haciendo que Carlos Grueso patee el penal decisivo y gane por 3-2. Es decir, se había generado una nueva dupla de volantes centrales y parecía que iba para largo. Esta dupla de volantes fue la que ejerció titularidad por el resto de la eliminatoria. Alfaro había encontrado el doble pivote.
pero ahora vamos al Mundial. Y bueno, adivinen qué pasó. Días antes del debut, la prensa rumoreaba de que Alfaro iba a tocar el equipo titular. Se decía que en la semana Jackson Méndez había lucido muy bien y que probablemente Alfaro iba a tomar un poco de mano y meternos en la oncena titular, junto a Moisés. Y literalmente fue lo que pasó. Pero espera. Me estás diciendo que ahora Carlos Grueso, el jugador titular de la eliminatoria, el que había llegado de Relancina en el 2014 a ser titular en el Mundial, que había reemplazado a Segundo Castillo, que Segundo Castillo, que había llegado también un poco de Relancina a ser titular en el 2006, que había reemplazado a Marlon Ayoví, que a su vez reemplazó a Edwin Tenorio en el 2002. Entonces, estamos ante la cuarta coincidencia de este video. Y bueno, fue así. Jackson Méndez fue impecable contra Qatar. El mejor jugador defensivo de aquel día. Repitió ante Holanda y lo hizo con gran performance, un gran rendimiento. Pero una acumulación de amarillas lo dejó fuera del partido clave con Senegal. Y en aquel partido Alfaro tomó mano de sus jugadores y preparó un triple volante, tomando a Carlos Grueso, Alan Franco y Moisés Caicedo. Un primer tiempo para el olvido, probablemente uno de los peores primeros tiempos de la historia de Ecuador en los mundiales. Ecuador fue superado ampliamente. Sin embargo, en el segundo tiempo, Alfaro tocaría el equipo. Logró empatar, pero una jugada en un tiro libre nos dejaría eliminados. Y bueno, otro mundial sin pasar Ecuador. Y el país entero se preguntó, ¿qué habría pasado si Jackson Méndez jugaba ese partido? Entonces recapitulemos. 2002, Edwin Tenorio pierde el puesto en pleno mundial con Marlon Ayoví. 2006, Marlon Ayoví pierde el puesto unas semanas antes del debut por Segundo Castillo. 2014, Segundo Castillo, titular indiscutible, se lesiona 15 días antes del torneo y es reemplazado por Carlos Grueso. 2022, Carlos Grueso, titular en la eliminatoria, días antes del debut, es superado por Jackson Méndez. 2022, Jackson Méndez suspendido por acumulación de amarilla. Y ahora, ¿a qué nos llevará todo esto? ¿Será que 2026 pasará lo mismo? Y bueno, temo decirles que ya el destino está escrito. Sí, este 2026 Sebastián Becaché se ha elegido a su volante tapón y es Moisés Caicedo. Sí, el mismo volante que era usado como 8 en Gustavo Alfaro, Sebastián Becaché se lo prefiere usar de 5. Pero adivinen qué, Moisés Caicedo no puede jugar el primer partido del Mundial por tarjeta roja en el último partido eliminatorio. Entonces, gente, nuevamente volvemos a lo mismo. Toca buscar el 5 titular. Y bueno, ¿quién será ahora? ¿Será Alan Franco? ¿Será nuevamente Jackson Méndez? ¿Tendrá la oportunidad quizás Daniel Castillo o Jordi Alcibar? No lo sabremos. Todo eso se resolverá en junio. Lo que sí sabemos es que cuando una singularidad se repite en un periodo de ocurrencia, deja de ser singularidad y se convierte en coincidencia. Y la coincidencia de Ecuador en los mundiales la ha tenido en el volante 5. Esto es Memorándum. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Bye bye.